Que la gracia y paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo siga siendo derramada en los corazones de todo su pueblo, en toda su iglesia, y que esa gracia también sea derramada en todos aquellos que en esta tarde van a escuchar el mensaje. Le doy gracias a Dios porque en esta tarde nuevamente me pongo delante de la presencia de Dios primeramente y delante de cada uno de ustedes que me ven y escuchas por ese medio. Y vamos a hacer una oración para que la palabra sea de parte del Señor, del Espíritu Santo, que esta palabra que está escrita sea la que el Señor disponga para tocar los corazones, para fortalecerlos y para estar firmes delante del Señor. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, bendito Dios, voy a hacer esta oración, Padre Celestial, como tú la enseñaste a tus discípulos, Padre. En esta tarde, Señor, te doy gracias y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable por medio de este siervo, bendito Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado sea tu santo nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así como se hace en los cielos, así se haga también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona, Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben y los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, el reino, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú sabes y conoces, bendito Padre Celestial, que cada uno de mis hermanos que están en sus diferentes casas, bendito Padre, Señor, que sea tu palabra, bendito Dios, obrando en sus vidas, derramando de tu bendición a ellos, llenándoles, Señor, de bendición en todas las áreas de su vida, porque fiel es tu palabra, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te alabo y te doy gracias por ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta tarde, en que nosotros estamos todavía viviendo este tiempo de contingencia, en que físicamente no nos hemos podido reunir precisamente por estar en esa postura, en esa contingencia, pero yo creo que cada quien en sus casas seguimos escudriñando la palabra de Dios, seguimos haciendo oración para que Dios tenga misericordia de lo que estamos pasando, que nos enseñe qué es lo que quiere para nuestra vida, que enseñe a toda la nación lo que Dios quiere. Y realmente el propósito de Dios es que Dios no quiere que ninguno perezca ni vaya a una condenación, sino que todos procedan a un arrepentimiento, a acercarse delante de Dios, ese Dios vivo y verdadero, ese Dios que tiene poder, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que te hizo a ti, te formó en el vientre de tu madre, y que ahora en este día, por la gracia de Dios y por su amor y misericordia, estás escuchando este mensaje que vamos a comenzar. Este mensaje precisamente es acerca de la oración.
Muchas veces se ha hablado de la oración, cada quien Dios le da una manera de poder explicar acerca de la oración. Y en esta tarde quisiera que en sus Biblias ustedes tomaran su Biblia y me acompañaran para poder ver lo que el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, del 2 al 6, lo vamos a ver, vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios. Y dice en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Vamos a empezar con este versículo a ir desglosando, mis hermanos. Vamos a ver lo que Pablo nos está diciendo en este versículo. Dice en la primera frase: exhorto ante todo. ¿Qué es la exhortación? La exhortación es un consejo que se da encarecidamente. Es una manera de animar con razones y también puede ser una amonestación. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo: exhorto ante todo. Esa exhortación encarecida que está dando, ese consejo que nos da en que necesitamos nosotros hacer lo que viene más adelante diciendo. Dice rogativas. Las rogativas son oraciones públicas que se hacen para conseguir de parte de Dios la respuesta a una necesidad, a un problema grave. Y tenemos como ejemplo en el Evangelio de San Marcos, vamos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 40, aquí está hablando que vino, dice el versículo 40, vino a él, o al Señor Jesucristo, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. La manera en que este leproso le ruega al Señor Jesucristo es que se acerca a él y hinca la rodilla delante del Señor Jesús y le hace una sola frase. Le dice: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Entonces, dice, y así que él hubo hablado, el Señor Jesús, cuando hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Esta es una rogativa en que un hombre necesitaba en su vida, el que también Dios o el Señor Jesucristo tuviera misericordia, y se hinca delante de él y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Hay otro ruego que hizo otro hombre un poquito más adelante, en el capítulo 5. Vemos a otro hombre que también tenía una necesidad muy grande. Veía este hombre que un familiar suyo estaba en agonía, que pudiera de un momento a otro morir,
Y este hombre viene a buscar al Señor Jesús. Dice en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este ruego de este hombre acerca de la enfermedad que tenía su hija y que estaba agonizando, él, siendo uno de los principales de la sinagoga, recurre al Señor Jesucristo y le dice: ven, pon tus manos sobre mi hija para que ella sea salva, para que viva. Ese ruego el Señor Jesucristo lo escuchó y fue con él para poder hacer misericordia, que tuvo también el Señor Jesucristo compasión de este hombre por la vida de su hija. En el camino también el Señor hizo otro milagro de alguien que se le acercó y tocó su manto y fue sana de un flujo de sangre que tuvo por muchos años. Pero vemos más adelante, hermanos, en el Evangelio de San Juan, acerca de las rogativas, estamos viendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 9, aquí el Señor Jesús está hablando con el Padre, está diciéndole, en esa oración que tuvo en este capítulo, el Señor Jesús le está diciendo al Padre, en el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Más adelante en el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La palabra que se expone en esta tarde es que crean en el Señor Jesucristo. La palabra que el Señor Jesucristo está diciendo es que no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Porque el Señor Jesús en un momento, en un tiempo más adelante, el Señor Jesús se iba a alejar de sus discípulos, iba a sufrir en la cruz esa muerte tan cruenta, tan vil, en que fue despreciado y fue menospreciado y fue realmente desfigurado su rostro por todos los golpes, fue escarnecido. Pero en este momento el Señor le está hablando al Padre: Padre, te ruego por estos que no son del mundo, están en el mundo pero ya no pertenecen al mundo. Te ruego por estos que han de, no solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ese ruego, el Señor, el Padre Celestial, Dios de amor y de misericordias, ese ruego también lo escuchó de parte de su Hijo, Jesucristo. Nosotros vemos también que lo que sigue diciendo en esta porción de la Escritura que está en Primera de Timoteo, sigue diciendo, después de rogativas, dice oraciones. La oración, ¿qué es la oración? Muchos tienen diferentes definiciones acerca de la oración, pero en sí la oración es el diálogo que hace el hombre con Dios. Es el poder hablarle a Dios de una manera clara, de una manera en la que cada quien con sus palabras
puede decirle, Señor, puede decirle una oración en la que tú puedes implicar una adoración, puedes alabar a Dios, puedes decirle a Dios las necesidades que tiene tu familia, las necesidades que tienes personalmente, las necesidades que tú ves que hay en la iglesia, la necesidad que ves que hay en todo este pueblo en el cual nosotros estamos viviendo. La oración es ese diálogo, hablar con Dios, decirle cuánto le amas, reconocer su amor, su misericordia, reconocer que Él es bueno, reconocer y decirle, Padre, el hablarle con Él y decirle, Padre, te hace a ti el poder tener una relación personal que como hijo ahora, si tú le has aceptado como único y suficiente Salvador, como hijo ahora tú le puedes decir, Padre, te pido que me ayudes en esta situación, en esta necesidad, en este problema. Y Él está atento, sus oídos, para cuando tú clamas a Él. Él dice en su palabra, clámame en tu angustia y yo te responderé. Si nosotros vemos lo que dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, vemos versículo 13 y 14. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo y nos dice ahora en este tiempo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta es una promesa que es una realidad. Todo lo que nosotros podamos pedir al Padre en mi nombre, Él lo hará. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder pedir como conviene. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos cosas y no sabemos realmente cómo pedir. Si nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 6, dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, perdón, no es el capítulo 6, es el capítulo 8, ¿sí? Versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Decía que muchas veces oramos a Dios y le pedimos algunas cosas y queremos que esas cosas sean hechas porque las pedimos en el nombre de Jesucristo. Pero hay veces que no sabemos cómo pedir. Y precisamente el Espíritu Santo de Dios que Él nos ha dado cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo que está morando en nuestro corazón, también el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad, en que no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo dice que gime por nosotros con gemidos indecibles. Son esos
gemidos donde no hay palabras con qué hablar, con qué expresar, pero el Espíritu Santo está intercediendo delante del Padre para que nos ayude en esa debilidad, para que nos dé el poder y la fortaleza y que nos sigamos reafirmando en el conocimiento de su palabra y que día con día conozcamos más de la voluntad de Dios para poder pedir a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, nos dé discernimiento de su palabra, que podamos entender y comprender cuál es el amor de Dios tan grande y tan maravilloso para nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios está también ayudándonos para pedir por nosotros y para que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nosotros vemos el versículo 27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y está hablando de ti y de mí, por esos santos que el Señor nos ha podido llamar en esta palabra, intercede por los santos. Y hago esa aclaración: los santos no son aquellos que están pegados a una pared, en un nicho, en unas estampillas. Los santos son los que viven en este momento y que han decidido en su corazón el apartarse de estar pecando, de practicar el pecado y de estar haciendo y esforzándose en hacer la voluntad de Dios. Esos son los santos a los que se refiere esta palabra, que el Señor Jesús nos dio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros también habite el Espíritu de Dios en nuestra vida. Dice también en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice también el apóstol Pablo en esta carta, que nuestro afán no sea como anteriormente había en nuestra vida, el poder estar afanados en trabajar, en buscar, en sacar dinero, en sacar provecho de los demás, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Esas peticiones, el Señor quiere que nosotros se las digamos para que sean conocidas delante de Dios. Y dice esta palabra que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente el Señor Jesucristo puede dar, esa paz que viene a nuestros corazones, que a pesar de estar viviendo en pruebas, en tribulaciones, a pesar de estar viviendo en diferentes situaciones adversas, el Señor Jesucristo nos ha dado de su paz. Esa paz que puedes tú disfrutarla, que tú puedes entender que Jesucristo te perdonó tus pecados y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús también manda que oremos siempre. Vamos al Evangelio de San Lucas, hermanos, en el capítulo 18. Dice la palabra de Dios: en el versículo 1 dice:
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Este juez no quiso. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Un juez injusto que realmente no tenía temor de Dios y no tenía respeto al hombre, pero estaba allí como juez. En el versículo 7 nos está haciendo unas preguntas el Señor. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Otra pregunta: ¿se tardará en responderles? Esa pregunta te la está haciendo a ti, me la está haciendo a mí. Nos la está haciendo a todos en este momento. Y la respuesta que el Señor Jesús dice en el versículo 8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hace esa otra pregunta para que nosotros reflexionemos si nosotros queremos seguir siendo fieles al Señor, si nosotros queremos seguir perseverando en la oración, perseverando en estar delante de la presencia de Él. ¿Hallará fe en la tierra? La fe, esa fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa fe que el autor y consumador de la fe es el Señor Jesucristo. Esa fe en la cual nosotros podemos pedirle a Dios y podemos decirle: Señor, yo sé que tú me vas a responder en esta súplica, en esta oración. Esa fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en tu corazón cuando el Señor Jesucristo venga? ¿Realmente tú seguirás creyendo en Él? ¿O te apartarás al ver los diferentes problemas, al ver las diferentes situaciones que se van a venir en este mundo? Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un cumplimiento. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que también la palabra de Dios en otra parte de las Sagradas Escrituras nos dice en Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, nos está diciendo aquí la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí Espíritu está escrito con E mayúscula. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Biblia nos enseña en diferentes partes, en diferentes citas, que también el Señor Jesús llegó a hacer oración. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo,
en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Precisamente la Biblia nos enseña que el Señor Jesús pasó noches enteras en oración. Probablemente no hablaba en voz alta, sino que su oración era de una manera, a veces quizás hasta sin palabras. Oraba en su fuero interno, y esto es lo que hace que nosotros recordemos ese mandamiento que el Señor Jesucristo nos dijo: es necesario orar siempre y no desmayar. Y lo que en otra parte en Tesalonicenses dice también: orad sin cesar. Nosotros podemos pedirle a Dios, pero que nuestra oración no sea de una manera en la que usemos vanas repeticiones. Esas vanas repeticiones en las cuales el Señor Jesucristo censuró, y eran como las que mandan los hombres para hacer como penitencia a sus feligreses, y también cuyo caso es el rosario, que lo repiten muchas veces, que hablan muchas cosas en esos rosarios. Pero nos dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Desde el 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es lo que el Señor Jesucristo está en contra de hacer, esas vanas repeticiones en las cuales tú has sido enseñado, en las cuales tú has crecido, en las cuales tú piensas que eso es lo correcto, pero la palabra de Dios nos muestra que realmente orar a Dios es hablarle con tus propias palabras, de la manera en que tú sientas en ese sentido en tu corazón la necesidad que hay en tu vida. Y el Señor responde a la súplica. En la oración, hermanos, está involucrada también la adoración a Dios, por la que expresamos nuestro sentimiento por la bondad y la misericordia, por la gracia de Dios, por su grandeza. Y vemos nosotros, hermanos, cómo hubo una persona a la cual se había exaltado él a sí mismo, y pensaba que no había otras personas como él, pero Dios lo humilló y lo dejó en una situación en que hasta la razón perdió. Vamos a ver en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 35. Dice el versículo 34, dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Este hombre, al momento de recobrar la razón, está reconociendo que no hay otro Dios, sino que empieza a alabar y a decir: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Dice el versículo 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada,
y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, con esa pregunta, le diga, ¿qué haces? ¿Por qué? No hay nadie que pueda decirle a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Sino que Él hace de acuerdo a su voluntad. Él es el que tiene el dominio sempiterno, hermanos. Él es el que tiene el dominio, el control de todas las cosas. Él es el que permite que se hagan algunas cosas y el que también en ocasiones no permite que se hagan porque va en contra de su voluntad. Si nosotros seguimos viendo lo que dice la palabra de Dios, nosotros también podemos, como seres humanos, tomar la palabra de Dios y hacernos nuestras estas palabras que escribió el rey David en el Salmo 103 y que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Podemos nosotros alabar y bendecir al Señor? Sí, porque nos ha dado esa libertad de poder acercarnos delante de su presencia, de poder alabarle y bendecirle en esa oración. También, hermanos, regresando a lo que dice Timoteo, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, ya hablamos de las rogativas, de las oraciones, de las peticiones. Vamos a hablar de las peticiones, dice, cuando nos acercamos a Dios en oración, en nombre de Jesucristo, le hacemos esas peticiones que tenemos en nuestro corazón. Es acercarse confiadamente delante del trono de su gracia, es acercarnos a Dios porque tenemos esa libertad de pedirle. Esas peticiones que hay en tu vida, que hay en tu corazón, encontramos lo que dice en el Salmo 37, en el Salmo 37, capítulo 37, versículo 3, dice, confía en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien y te apacentarás de la verdad. Versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esas peticiones que nosotros llegamos a tener, que muchas veces no las expresamos en público o que las expresamos en público a algunos hermanos, pero también hay peticiones que quedan en nuestro corazón y el Señor sabe y conoce lo que tú tienes, lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Nosotros, si nos deleitamos en el Señor, si nos deleitamos en su palabra, en que su palabra es la que nos limpia día con día, nos va renovando, en la que su palabra está haciendo en nosotros su propósito de irnos perfeccionando. ¿Para qué? Para que podamos nosotros comprender y entender lo que el Señor quiere.
Nosotros vemos, hermanos, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esas peticiones que le hacemos al Señor es porque también recordando lo que el Espíritu Santo está en nuestra vida, intercediendo por nosotros, haciendo que nosotros podamos pedir lo que conviene y de acuerdo a la voluntad de Dios. Vemos también, hermanos, regresando a Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: y acciones de gracias. Esas acciones de gracias, hermanos, es la gratitud de un pueblo escogido, es la gratitud de todos aquellos que hemos formado parte del cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia. Es la gratitud en la cual también está mostrándose que es parte de la fe. Nosotros vemos, hermanos, que podemos darle gracias a Dios, tener acciones de gracias, decirle al Señor: gracias, Padre, te agradezco por esto, por aquello que has hecho, por todas las bendiciones que tú has derramado en nuestra vida y por lo que has hecho tan solo en tu sacrificio por el hombre. Si vemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículo 15, dice aquí: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos era un leproso que estaba juntamente con otros 10 leprosos que le rogaron al Señor Jesucristo y le dijeron: ten misericordia de nosotros y sánanos. El Señor Jesucristo les dijo: vayan y preséntese delante del sacerdote para que puedan el sacerdote confirmar la limpieza que ya tienen en su cuerpo. Cuando iban ellos, fueron sanos, fueron limpios. Y dice el versículo 15 que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, volvió dándole gracias a Dios, pero lo hizo a gran voz. Y ya estando delante del Señor Jesucristo, dice, entonces, y dice, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este hombre que había regresado era samaritano, no era judío siquiera, era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron sanados? Preguntó. ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. La gratitud que hay en el corazón por todas las bendiciones y las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, en mi vida, tenemos que acercarnos delante de Él y darle gracias. Y no ser como los judíos que fueron sanados y
ya no regresaron a darle gracias al Señor Jesús, sino que se envaneció su corazón y fueron a seguir su vida, ¿verdad? Y le dice el versículo 19, y le dijo el Señor Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos cómo este hombre que no era judío le dio gracias a Dios, le dio gracias al Señor Jesucristo. Nosotros vemos que en las acciones de gracia que llegamos a hacer también está implicada la alabanza. Esa alabanza, como parte, nosotros podemos cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, pero también vemos, hermanos, que la alabanza a Dios es algo tan grande, tan sublime, es algo tan especial. Y quisiera compartir con ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, y dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa adoración de esos seres vivientes, de los 24 ancianos, es que están reconociendo quién es Dios y qué es lo que ha hecho Dios, y que delante de su trono, aunque ellos han recibido esas coronas, ponen sus coronas delante del trono del que está sentado y que es digno de recibir la honra y la gloria. La acción de gracias, nosotros, hermanos, también nos motivan esas acciones de gracias por los hechos poderosos que ha hecho el Señor Jesucristo, los hechos poderosos de Dios a través de Jesucristo, principalmente por la salvación. La salvación que Dios nos ha regalado por medio del Señor Jesucristo. Dice en la carta a los Romanos, hermanos, en el capítulo 6, versículo 17, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado y habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Damos gracias a Dios que nosotros, viviendo en otro tiempo, en esa esclavitud, encadenados por el pecado que había en nuestra vida, no teniendo libertad de poder agradar a Dios, sino que estando esclavizados del pecado, al escuchar esa forma de doctrina, que quiere decir esa manera de enseñanza del Señor Jesucristo, esa enseñanza donde el Señor Jesús empezó su ministerio a dar las buenas nuevas de salvación. Esa doctrina, esa enseñanza en la cual el Señor Jesús nos dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Que el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, sino que tiene vida eterna. Nosotros vemos, hermanos, que en esta parte nos está diciendo que podemos dar gracias a Dios. Dice el versículo 22:
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vida eterna en la cual, a pesar de ser pecadores, de estar esclavizados, en la que éramos enemigos de Dios, en nuestra vida cotidiana, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nosotros vemos también en Colosenses, capítulo 1, nosotros damos gracias a Dios, hermanos. El versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor Jesucristo nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque Él vive y reina. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, Él empezó a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Pero se acercó a tu corazón, se acercó al mío para que Él reine en nosotros, para que Él reine en tu vida. Y por eso podemos hablar que el reino de su amado Hijo es en donde nosotros también estamos. Y nosotros le pedimos a Dios que también aquellas personas que escuchan este mensaje también vengan a ese reino donde reine Jesucristo en su corazón. Que ya no reinen ellos en su ego, en su entendimiento, en su manera de ser y de vivir, en el decir así soy, sino en el poder acercarse a Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Nosotros vemos, hermanos, que también el Señor Jesús dio gracias al Padre. ¿De qué manera lo dio? Si nosotros vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 41, cuando va a ver a Lázaro, que ya había sido muerto por 4 días, dice desde el versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Versículo 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias, porque yo sé, por haberme escuchado. Padre, te doy gracias por haberme oído, y porque en tu nombre, Señor, le doy vida a este que está muerto. Y no solamente el Señor tiene poder para dar vida al que muere físicamente, sino tiene poder para darte vida a ti, que estás muerto en tus delitos y pecados, y quiere el Señor que tú vivas también con Él por toda la eternidad. Pero esa vida es solamente aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Decirle que entre en nuestro corazón y que esté Él viviendo en nuestras vidas. Si nosotros seguimos en esta enseñanza, hermanos, en la que estamos viendo cómo el apóstol Pablo nos está diciendo que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, que demos gracias, acciones de gracias a Dios. También tenemos que orar, hermanos, por lo que sigue el final de este versículo,
por todos los hombres. Al decir que por todos los hombres es que, dice el versículo 2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Al orar por todos los hombres, esta expresión abarca hombres y mujeres. Y también no puede limitarse la oración solamente a los creyentes, sino a aquellos que han escuchado la palabra de Dios. Nosotros vemos, hermanos, que por medio de la oración el Señor tiene poder. Y podemos decir, hermanos, que el orar por los reyes o presidentes, gobernadores, es por dos razones. En primer lugar, es una forma específica de orar por ellos porque Dios tiene el control en sus vidas y que sus decisiones, que son las que afectan la vida de los gobernados en su totalidad. En segundo lugar, recuerda a los creyentes que Dios es el soberano, el supremo, y Él controla todo y nuestras oraciones afectan las decisiones al más alto nivel. Nosotros podemos orar por ellos y por todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios. Nosotros también podemos orar para que aquellos que han escuchado la palabra de Dios vengan al conocimiento, porque hubo también quienes oraron por nosotros. Nosotros vemos, hermanos, que necesitamos orar a Dios. Por causa del tiempo, quisiera decirles que necesitamos ponernos de acuerdo. Dice la palabra de Dios que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en alguna cosa, en eso que pidan, lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Vamos a orar delante de Dios pidiéndole en esta tarde que el Señor obre en esta situación que está a nivel mundial. Te invito a que me acompañes en tu lugar donde estás y digamos: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre, que es 3 veces santo, Señor, nos ponemos delante del trono de tu gracia, nos ponemos delante de ti, Señor Dios Todopoderoso, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para rogarte, para suplicarte y para pedirte, Señor, que sigas teniendo misericordia para con tu iglesia, que le sigas fortaleciendo con tu Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso. Te suplicamos por los gobernantes de esta nación para que los guíes y dirijas sus vidas, que les dé sabiduría y entendimiento para que sepan gobernar a este país. Padre, toma el control de sus decisiones que afectan a este país en todas las áreas, desde el más alto nivel hasta el nivel más bajo, Señor. Padre eterno, te rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que si es tu voluntad, en este momento, Señor, tú sanes a esta tierra, Señor. Tú sanes y quites con tu poder sanador las enfermedades que padecen en tu pueblo, en tu iglesia y en todos los hombres, bendito Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos que destruyas el coronavirus, que aunque viene a dar esa mortandad en este tiempo, bendito Padre, tú tienes poder. Tú tienes poder, Señor, para destruirlo, para secarlo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Padre eterno, te rogamos en nombre de Jesucristo que si es tu voluntad, Señor, sana esta tu tierra. Sana a tu pueblo y sana, Señor, a este país. Bendito Padre Celestial, ten misericordia de aquellos que claman a tu nombre, Señor, y que tu Espíritu Santo con su poder sanador obre en todos los que están enfermos en los hogares. Señor, redarguya tu Espíritu Santo los corazones para que acepten a tu Hijo Jesucristo como su único Salvador.
Bendito Padre Celestial, Dios de amor y de misericordias, que Señor fortalezcas a tu pueblo, que aquellos que están desanimados, Señor, tú los animes con tu presencia en sus vidas. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que toda la honra y la gloria sea para ti. Te alabamos, bendecimos tu nombre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos santos, Señor. Amén.